Jamás pensé que conducir un taxi por la noche me obligaría a cargar secretos que ni yo mismo logro comprender. En las madrugadas, cuando las calles están vacías y el silencio pesa como una sombra, he sentido cosas que no puedo explicar. He visto figuras en el retrovisor que me hacen dudar de lo que es real y de lo que no lo es. Mi corazón se acelera cada vez que recuerdo esas noches y por primera vez me atrevo a confesar lo que nunca le he contado a nadie. Aquí, en Detrás del Silencio, quiero abrir mi alma y compartir este peso que he llevado conmigo. No sé si fue un sueño, una alucinación o algo más oscuro, pero lo que viví cambió para siempre cómo veo el mundo. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, o si guardas un secreto que te quema por dentro, quédate conmigo. Vamos a adentrarnos juntos en estas historias que me persiguen. ¿Estás listo para escuchar lo que no me atrevo a decir en voz alta? Acompáñame, porque esta noche mi silencio se rompe. No voy a decir mi nombre, porque lo que importa no soy yo, sino las confesiones que he guardado en lo más profundo de mi alma. Soy un taxista nocturno, alguien que ha encontrado una extraña calma en las horas más oscuras, cuando la ciudad parece desvanecerse y solo queda el eco de mis propios pensamientos resonando en la cabina de mi taxi. Desde que tengo memoria, he sentido una atracción por lo inexplicable, por esas historias que te hacen contener el aliento y mirar hacia las sombras, temiendo lo que podrías encontrar. No sé de dónde viene ese interés, pero siempre ha sido parte de mí, un secreto que nunca compartí con nadie, ni siquiera con mis colegas, quienes a veces me miraban con recelo, como si supieran que cargaba algo más que simples pasajeros. «Estás jugando con fuego», me decían algunos, medio en broma, medio en serio, pero yo no podía evitarlo. Era como si lo desconocido me llamara, como si necesitara entenderlo para sentirme completo. Trabajar de noche no fue solo una necesidad para mí, fue una elección, un escape. Me sentía más vivo entre la penumbra, escuchando las historias fragmentadas de los pasajeros que subían a mi taxi, personas que a veces parecían llevar sus propios fantasmas, confesiones que dejaban caer como si yo fuera un sacerdote en un confesonario rodante. Pero no imaginaba entonces que esas sombras no solo estaban en sus palabras o en las calles vacías, también me acechaban a mí, escondidas en los rincones de mi vehículo, esperando el momento para manifestarse. Cada noche, al girar la llave y tomar el volante, sentía una mezcla de adrenalina y temor, como si algo dentro de mí supiera que no todo lo que transportaba era humano. No era solo la fatiga o el peso de la soledad. Era una corazonada, una voz interna que me susurraba que no estaba solo, que algo más viajaba conmigo. Nunca le conté a nadie cómo empecé a cuestionar lo que veía con mis propios ojos, cómo el simple acto de mirar por el retrovisor se convirtió en un gesto de valentía. Aquí, en Detrás del Silencio, me atrevo a desenterrar esos recuerdos, a confesar lo que he callado durante tanto tiempo. Porque si no lo hago, siento que esas presencias seguirán conmigo, rondando mis noches, esperando que baje la guardia. Este es el lugar donde puedo dejar caer mi máscara, donde mis secretos más oscuros finalmente encuentran voz, aunque aún tiemble al pronunciarlos. Mi vida como taxista nocturno tiene un ritmo que pocos entienden. Cada noche, cuando la mayoría de las personas duermen, yo salgo a recorrer las calles vacías, donde las luces de los faroles apenas alcanzan a iluminar las sombras que se esconden en las esquinas. Es un mundo diferente al del día. Todo parece más pesado, más silencioso, como si la ciudad misma contuviera el aliento, esperando algo que no puedo nombrar. Mi rutina era siempre la misma. Recoger pasajeros en puntos conocidos, llevarlos a sus destinos y luego volver a mi base por caminos que con el tiempo se volvieron tan familiares que podía recorrerlos con los ojos cerrados. Pero había ciertos trayectos
que nunca me hacían sentir del todo cómodo. Rutas más solitarias, donde los edificios desaparecen y solo queda el asfalto rodeado de oscuridad, como si estuvieras dejando el mundo detrás de ti. Eran caminos donde el silencio se volvía tan denso que podías escuchar tu propia respiración, y cualquier ruido, por pequeño que fuera, te ponía los nervios en punta. A veces pasaba por zonas abandonadas, con casas viejas y terrenos baldíos donde parecía que nadie había pisado en años, y aunque intentaba no pensar en ello, mi mente siempre imaginaba cosas, figuras que no estaban ahí, susurros que no podían ser reales. Trabajar de noche tiene algo de hipnótico, pero también de opresivo. Estás solo con tus pensamientos y esos pensamientos no siempre son amables. Había noches en las que sentía un cosquilleo en la nuca, una intuición de que algo no estaba bien, de que algo me observaba desde la penumbra, pero lo ignoraba. Necesitaba el dinero, necesitaba seguir adelante, y me decía a mí mismo que eran solo tonterías, fruto del cansancio o de las largas horas sin dormir. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era tan simple. Cada vez que tomaba una de esas rutas oscuras, mi corazón latía un poco más rápido, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. Intentaba distraerme, hablar conmigo mismo o poner algo de ruido en la cabina para no sentirme tan solo, pero nada podía borrar esa sensación de que no era solo yo quien viajaba en ese taxi. Nunca confesé esto a nadie, ni a mis compañeros, ni a mi familia. Era mi secreto, mi pequeña paranoia que guardaba bajo llave, porque ¿cómo explicas algo que ni tú mismo entiendes? Pero esas noches, esas rutas, ese silencio, todo eso fue preparando el terreno para lo que vendría después, para esas experiencias que me harían dudar de todo lo que creía saber. Ahora puedo finalmente soltar ese peso, compartir cómo esas madrugadas me cambiaron, cómo el simple acto de conducir se convirtió en un desafío a mi propia cordura, un enfrentamiento con algo que aún no sé si fue real o un reflejo de mis propios miedos. Ahora que he compartido un poco de quién soy y cómo las noches se convirtieron en mi mundo, quiero llevarte conmigo a una de esas madrugadas que nunca podré olvidar. Es el momento de contar la primera experiencia que marcó un antes y un después en mi vida como taxista. La noche en que sentí que algo más allá de lo que puedo entender cruzó mi camino. Esa noche no era como las demás. Lo supe desde que salí de mi base. Una lluvia fina golpeaba el parabrisas, difuminando las luces de la ciudad, y el aire se sentía más pesado de lo normal, como si algo estuviera suspendido en él, esperando. Había dejado a un pasajero habitual en su destino, alguien que, al bajarse, me miró con una expresión extraña y me dijo que la noche se sentía rara, que tuviera cuidado. No le di importancia. Después de todo, la gente dice cosas así todo el tiempo, y yo estaba acostumbrado a los comentarios sobre las madrugadas, pero mientras conducía de regreso por una de esas avenidas largas y solitarias, algo cambió. Primero fue un olor, un hedor repugnante, como si algo podrido se hubiera colado en el taxi. No era un olor normal, no era basura ni nada que pudiera explicar, era algo visceral, algo que te revuelve el estómago y te hace querer cerrar los ojos. Luego sentí un movimiento en el asiento trasero, un cambio sutil, como si alguien hubiera subido sin que yo lo notara. El aire se volvió más denso, más frío, y juro que escuché el roce de algo contra la tela del asiento. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me dije a mí mismo que no podía ser, que estaba solo, que era mi imaginación jugando conmigo después de tantas horas despierto. Sin embargo, no pude evitar mirar por el retrovisor, y cuando lo hice, el mundo se detuvo. Ahí estaba, una silueta apenas visible en la penumbra, una figura de mujer con el cabello largo cayendo sobre los hombros, una piel tan blanca que parecía brillar bajo la luz tenue del interior del taxi.
No tenía rostro, o al menos no pude verlo. Era como si la oscuridad misma hubiera borrado sus facciones, pero podía sentir su presencia, una energía que gritaba peligro, que me decía que no debía estar ahí. Estaba paralizado, con las manos temblando en el volante, incapaz de apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser me pedía que lo hiciera. Finalmente, con la voz quebrada, susurré algo. No sé si fue una súplica o una orden. Por favor, vete. No eres bienvenida aquí. No sé de dónde saqué el valor para hablar, pero lo hice y seguí conduciendo, aferrándome al volante como si fuera mi única conexión con la realidad, sin atreverme a mirar atrás de nuevo. Cada kilómetro se sentía como una eternidad. El olor no desaparecía y esa sensación de ser observado me aplastaba el pecho. Solo cuando llegué a una zona más iluminada, donde las luces de los postes y los autos me rodearon, sentí un alivio repentino. El aire se aclaró, el olor se desvaneció, y al arriesgarme a mirar de nuevo por el retrovisor, no había nada. El asiento trasero estaba vacío, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo sabía que no era mi mente jugándome una mala pasada. Algo había estado ahí conmigo, algo que no pertenecía a este mundo, y esa certeza me dejó temblando, perdido entre el miedo y la incredulidad, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Después de ese encuentro, cuando finalmente detuve el taxi en un lugar seguro, bajo la luz de los faroles y rodeado de otros autos, no sabía qué hacer conmigo mismo. Mi corazón seguía latiendo tan fuerte que podía sentirlo retumbando en mi pecho, como si quisiera escapar de mi cuerpo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante y un sudor frío recorría mi frente, mezclándose con las gotas de lluvia que aún quedaban en mi piel. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente fingir que nada había pasado, como si pudiera borrar lo que acababa de vivir con solo cerrar los ojos. Me quedé ahí, inmóvil, mirando el asiento trasero vacío a través del retrovisor, buscando alguna señal, alguna prueba de que no estaba loco, pero no había nada, solo el silencio y la sensación de que algo seguía conmigo, aunque ya no pudiera verlo. En ese momento sentí una soledad que nunca había experimentado antes, un vacío tan profundo que parecía tragarme. No era solo miedo, era algo más, una mezcla de confusión y fragilidad que me hizo sentir pequeño como un niño perdido en la oscuridad. Cuando por fin tuve el valor de volver a mi base, sabía que no podía llegar como si todo estuviera bien. Apenas estacioné, uno de mis compañeros se acercó, frunciendo el ceño al verme. «¿Qué te pasó? Estás pálido como si hubieras visto un fantasma», me dijo. Y aunque intentó reírse, su voz tenía un tono de preocupación genuina. No pude responderle, no en ese momento. Solo murmuré algo sobre el cansancio y me senté en un rincón tratando de calmarme con un café que ni siquiera podía tragar. La verdad es que no tuve el coraje de contar lo que había visto, ni a él ni a nadie. ¿Cómo explicas algo así sin que piensen que estás perdiendo la cabeza? Así que lo guardé dentro de mí, como un secreto oscuro que me pesaba en el alma, algo que me acompañaba en cada pensamiento, en cada respiro. Durante días no pude sacarme esa imagen de la cabeza, esa silueta sin rostro, esa presencia que me miró desde el otro lado del retrovisor. No dormía bien, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba detrás de mí, y cada vez que subía al taxi, sentía un nudo en el estómago, temiendo que volviera a pasar. Nunca había sentido tanto miedo de mi propio trabajo, de esas calles que antes eran mi refugio. Pero lo que más me dolía era la duda. ¿Fue real o fue solo mi mente agotada y traicionera jugando conmigo? Esa incertidumbre me carcomía y aunque intentaba convencerme de que había sido un mal sueño, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Había cruzado una línea esa noche, una línea que separaba lo que puedo entender de lo que no, y no sabía cómo volver atrás, cómo seguir siendo el mismo de antes después de algo así.
Después de esa primera noche que me marcó, intenté seguir adelante, convencerme de que había sido un episodio aislado, algo que no volvería a pasar. Pero el miedo ya se había instalado en mí, y aunque seguía trabajando, cada turno nocturno se sentía como un desafío. No mucho tiempo después viví otra experiencia que me hizo dudar aún más de lo que creía saber. Fue en una de esas noches agotadoras, después de un turno largo que me había dejado con los ojos pesados y la mente nublada. Había dejado a una pasajera en el aeropuerto y estaba a punto de terminar mi jornada cuando un hombre se acercó al taxi. Era muy delgado, con un aspecto enfermizo, sin un solo cabello en la cabeza ni en las cejas, como si hubiera pasado por algo duro. Me pidió un trayecto largo de más de 3 horas hasta un pueblo remoto y pobre, un lugar al que nunca había ido. Aunque estaba exhausto, acepté por el buen pago. Necesitaba el dinero, y él parecía desesperado, diciendo que no podía tomar un autobús porque no tenía fuerzas. El viaje empezó en silencio, con él mirando por la ventana, serio, perdido en sus pensamientos, y yo tratando de mantener los ojos abiertos. Salimos de la ciudad y entramos en una carretera solitaria, de esas que parecen no tener fin, donde no hay luces ni señales de vida, solo oscuridad y el sonido de las llantas contra el asfalto. A medida que avanzábamos, el cansancio me golpeaba con más fuerza, y para empeorar las cosas, una neblina densa comenzó a cubrir el camino, tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Él me indicó un desvío de tierra, una ruta secundaria que no parecía segura, pero insistió en que era el camino correcto. No me gustó la idea, pero seguí adelante, sintiendo que algo no estaba bien, que no debería estar ahí. Cuando finalmente llegamos a la entrada del pueblo, él bajó del taxi sin decir mucho, y antes de que pudiera siquiera desearle suerte, desapareció en la neblina, como si la niebla misma lo hubiera tragado. Me quedé un momento, mirando las casas humildes y oscuras que apenas se veían, imaginando que tal vez ese hombre volvía a casa por última vez. Pero lo que pasó en el camino de regreso me heló la sangre. La neblina no se había disipado, y mientras conducía de vuelta vi a lo lejos una figura en el borde del camino, una señora encorvada, caminando lentamente. Me detuve por compasión, bajé la ventana y le ofrecí llevarla, pero ella solo me miró y sonrió. Una sonrisa congelada, con una boca oscura que no tenía dientes, como si fuera un vacío. Me sentí incómodo. Algo en su mirada no era humano, y decidí seguir adelante. Más adelante, con la neblina aún envolviéndome, detuve el taxi cerca de la carretera principal para escuchar si venía algún vehículo. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y la vi de nuevo. Era la misma señora, pero ahora corría hacia mí a una velocidad imposible. Sus movimientos torpes pero rápidos, como si no fuera de este mundo. Mi corazón se detuvo. La había dejado a kilómetros atrás. No había forma de que estuviera ahí. Pisé el acelerador con desesperación, casi siendo alcanzado por un tráiler que surgió de la nada, pero logré escapar de la neblina. Cuando el sol empezó a asomarse y sentí su calor en mi rostro, fue como despertar de una pesadilla. Pero sabía que no había sido un sueño. Algo me había perseguido esa noche, algo que no puedo explicar, y el terror de ese momento aún me acompaña cada vez que pienso en esa carretera. Después de esas 2 noches que me dejaron temblando, no podía mirar mi taxi de la misma manera. Cada vez que me sentaba al volante, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y expectativa, como si en cualquier momento algo volviera a aparecer en el asiento trasero o en el borde del camino. Empecé a cuestionarme todo. ¿Eran reales esas cosas que vi? ¿O era mi mente, agotada por los turnos interminables y la soledad de la noche, jugando conmigo? Recuerdo que, en ese entonces, alguien cercano a mí, al notar lo demacrado que estaba,
Me dijo que todo podía ser producto del cansancio, que necesitaba descansar, que 14 horas seguidas al volante no eran humanas. Y una parte de mí quería creer eso. Quería aferrarme a esa explicación lógica para no tener que enfrentar la posibilidad de que algo más oscuro estuviera ocurriendo. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Lo que sentí, lo que vi, no era solo fatiga. Había algo en esos encuentros que me perseguía más allá de las noches, algo que se metía en mis sueños y me hacía despertar con el corazón acelerado, buscando en la oscuridad de mi cuarto alguna señal de que no estaba solo. Y junto con el miedo vino la culpa. Me sentía responsable de alguna manera, como si hubiera invitado a esas presencias al seguir trabajando en esas condiciones, al ignorar las advertencias que a veces sentía en mi intuición. ¿Y si hubiera parado antes? ¿Y si hubiera elegido otro camino, otro turno, otra vida? Me culpaba por no haber escuchado esa voz interna que me decía que algo no estaba bien, por seguir adelante solo porque necesitaba el dinero, porque no veía otra salida. Esa culpa me pesaba como una losa, un secreto que no compartía con nadie, ni siquiera con las personas más cercanas a mí. No podía decirles que temía no estar solo en el taxi, que cada crujido, cada sombra, me hacía saltar como si fuera a encontrarme de nuevo con esas figuras. También me sentía culpable por no haber hecho más, por no haber intentado entender qué querían de mí, si es que querían algo. ¿Era un mensaje, una advertencia o solo un eco de algo que no puedo comprender? Esa duda me carcomía, y aunque intentaba seguir con mi rutina, fingiendo que todo estaba bien, la verdad es que cada noche se sentía como una prueba, un desafío a mi cordura. Me preguntaba si alguna vez podría volver a conducir sin mirar constantemente por el retrovisor, sin esperar que algo apareciera de nuevo. Y lo peor de todo era esa sensación de aislamiento. No podía hablar de esto con nadie, no podía confesar el terror y la culpa que me consumían, porque temía que no me creyeran, que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Así que lo guardé todo dentro de mí, un peso que llevaba en silencio, un miedo que se volvía más grande con cada kilómetro que recorría bajo la luz pálida de la luna. Con el tiempo, pensé que tal vez podría acostumbrarme al miedo, que después de esas experiencias aterradoras aprendería a convivir con la incertidumbre de lo que podía encontrar en las noches. Pero la vida tenía reservada otra historia para mí, una que no solo me asustó, sino que también me dejó con una sensación que no puedo describir del todo, algo entre temor y una extraña calidez. Fue en una noche fría, de esas en que el viento parece cortar la piel, cuando todo comenzó. Había salido de mi base para un turno normal, sin esperar nada fuera de lo común, cuando recibí una llamada para recoger a alguien en una zona rural, cerca de una curva peligrosa conocida por accidentes. Mientras conducía hacia allá, el camino se volvía más oscuro, con árboles altos que parecían cerrar el cielo sobre mí, y una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Al acercarme a la curva, vi a una señora de pie en el borde del camino, llorando desesperadamente, con las manos en el rostro y el cuerpo temblando. Me detuve de inmediato. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, y me suplicó que salvara a su hijo, que estaba herido más adelante. Sin pensarlo mucho, le dije que subiera, pero en ese instante, mi taxi se apagó de repente, como si algo hubiera drenado toda la energía. El motor no respondía, las luces parpadeaban y un frío intenso llenó la cabina. Ella insistió, casi gritando, diciendo que no había tiempo, que debía apresurarme. Logré encender el auto después de unos segundos que parecieron eternos y aceleré hacia donde me indicó, encontrando a un joven herido, sentado contra un árbol, con sangre corriendo por su rostro. Lo ayudé a subir al taxi,
prometiéndole que lo llevaría a un hospital lo más rápido posible. Pero cuando miré por el retrovisor para asegurarme de que la señora estuviera bien, mi sangre se heló. Allí estaba ella, sentada junto a él, con una mirada fija en mí. Sus ojos ahora vacíos, sin vida, pero de alguna manera transmitiendo una gratitud que no podía comprender. No había forma de que hubiera subido tan rápido. No la vi entrar y, sin embargo, estaba ahí. Mi instinto me decía que gritara, que parara el auto, pero algo en su expresión me detuvo. No sentía amenaza, sino una tristeza profunda, un peso que no era mío. Conduje lo más rápido que pude, temblando, sin atreverme a mirarla de nuevo, hasta que llegamos al hospital. Ayudé al joven a salir, y cuando volví a mirar el asiento trasero, ella ya no estaba. No había rastro, como si nunca hubiera existido. Más tarde, mientras el joven era atendido, me agradeció con lágrimas en los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Esa mujer era su madre, quien había fallecido semanas antes en un accidente en esa misma curva. Me confesó que, mientras estaba herido, solo podía pensar en ella, pidiéndole ayuda en su mente. No supe qué responder. Solo sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo y una presión en el pecho, como si algo dentro de mí entendiera lo que había pasado, aunque mi mente se negara a aceptarlo. Esa noche, no solo enfrenté el miedo, sino también algo más grande, algo que me hizo sentir que, de alguna manera, había sido parte de un acto de amor más allá de este mundo. Después de esas noches que cambiaron todo para mí, ya no podía seguir fingiendo que mi vida era la misma. Esas presencias, esas figuras que aparecían y desaparecían como si fueran parte de un sueño oscuro, me dejaron con más preguntas que respuestas. No podía simplemente ignorarlo y continuar con mis turnos como si nada hubiera pasado. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo, por qué me estaba pasando a mí. Al principio intenté buscar explicaciones lógicas. Hablé con un amigo que trabajaba en el turno diurno, alguien en quien confiaba lo suficiente como para contarle una versión suavizada de lo que había vivido. Le dije que sentía cosas extrañas en el taxi, que a veces creía ver sombras o escuchar ruidos que no podía explicar. Él se rió al principio pensando que bromeaba, pero al ver mi expresión seria, me sugirió que tal vez era estrés o falta de sueño. Me recomendó tomar unos días libres y consultar a alguien, quizás un médico, para descartar que fuera algo físico. Seguí su consejo a medias. Pedí un par de días libres, pero no fui a ningún médico. En lugar de eso, empecé a buscar respuestas por mi cuenta, de una manera que ni yo mismo entendía del todo. Busqué historias de otros taxistas, relatos de gente que trabajaba de noche y había vivido cosas similares. Encontré foros y grupos donde personas compartían experiencias que hacían eco de las mías. Pasajeros que desaparecían, figuras que aparecían en el retrovisor, sensaciones de frío inexplicable en plena noche. Leer eso me dio un extraño alivio, saber que no era el único, pero también me llenó de más miedo. Significaba que lo que estaba viviendo no era solo mi imaginación, que había algo real detrás de todo. También comencé a prestar más atención a las historias que contaban los pasajeros y a los rumores que circulaban entre mis colegas. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba años en el oficio, me habló de ciertos caminos que era mejor evitar. Lugares donde decían que las almas no descansaban, donde los accidentes o tragedias habían dejado una marca que no se podía borrar. No sé si creí en sus palabras o si solo estaba desesperado por encontrar una explicación, pero empecé a trazar rutas diferentes, evitando esas zonas de las que hablaba, aunque eso significara tardar más o ganar menos. Incluso consideré dejar el trabajo por completo, buscar algo en el turno diurno, pero algo dentro de mí no me dejaba renunciar. Era como si una parte de mí quisiera seguir,
como si necesitara esas respuestas más de lo que temía a lo que pudiera encontrar. Y mientras buscaba, también empecé a notar patrones. Las presencias parecían aparecer en momentos de vulnerabilidad, cuando estaba más cansado o emocionalmente agotado. No sabía si eso significaba algo, si era una pista o solo una coincidencia, pero me aferré a esa idea, tratando de entender si yo mismo estaba atrayendo esas cosas o si solo era un testigo accidental de algo que no podía controlar. Esa búsqueda me consumía. Me mantenía despierto incluso en mis días libres, incapaz de descansar, atrapado entre el deseo de saber y el temor de descubrir una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Entre tantas noches marcadas por el miedo y la incertidumbre, hubo una que, aunque también tuvo su dosis de misterio, me dejó con una sensación distinta, algo que me hizo sentir más humano, más conectado conmigo mismo y con los demás. Fue después de semanas de evitar ciertas rutas y de tratar de entender lo que me estaba pasando. Esa noche estaba agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente, cargando el peso de todo lo que había vivido y de las preguntas que no podía responder. Había decidido hacer un turno más corto, solo unas horas, para no tentar al destino. Cerca de la medianoche recibí una solicitud para recoger a una pasajera en un barrio tranquilo, de esos donde las casas están en silencio y las calles parecen desiertas. Cuando llegué, vi a una mujer joven esperando bajo un farol, con una expresión de tristeza que se podía sentir desde lejos. Subió al taxi y me pidió que la llevara a un hospital al otro lado de la ciudad. Su voz temblorosa, como si estuviera conteniendo las lágrimas. No pude evitar preguntarle si estaba bien, y ella, después de un largo silencio, me confesó que iba a visitar a su hermano, quien estaba gravemente enfermo, quizás en sus últimos momentos. Mientras conducía, ella comenzó a hablar, como si necesitara desahogarse con alguien, contándome cómo se sentía culpable por no haber estado más presente para él, por las discusiones que habían tenido y por las palabras que nunca se dijeron. Escucharla me golpeó de una manera que no esperaba. Sus palabras resonaban con mi propia culpa, con ese peso que llevaba por no haber sabido cómo manejar mis propios miedos y mis secretos. Le ofrecí algunas palabras de consuelo, no porque supiera qué decir, sino porque sentía que necesitaba escuchar algo, cualquier cosa, que la hiciera sentir menos sola. En un momento, mientras pasábamos por una de esas calles oscuras que siempre evitaba, sentí un escalofrío familiar, esa sensación de que algo nos observaba. Miré por el retrovisor instintivamente, temiendo encontrar una de esas figuras que tanto me habían perseguido, pero no había nada, solo el rostro de ella, perdido en sus pensamientos. Sin embargo, el aire se sentía pesado, y por un instante, juro que escuché un susurro, algo que no provenía de nosotros, algo que parecía decir, déjala ir. No sé si fue mi imaginación o si realmente ocurrió, pero en ese momento sentí una urgencia de protegerla, de asegurarme de que llegara a su destino sin que nada, real o no, la tocara. Aceleré un poco, ignorando mi propio temor, y cuando finalmente llegamos al hospital, ella me agradeció con una mirada que no olvidaré, como si mis palabras y mi compañía, por pequeños que fueran, hubieran hecho una diferencia. Al verla entrar por esas puertas, sentí un alivio extraño, mezclado con una melancolía que no podía explicar. Esa noche no hubo apariciones, no hubo figuras en el retrovisor, pero esa presencia, ese susurro, me hizo sentir que, de alguna manera, había hecho algo bueno, que tal vez mi taxi no solo era un lugar de sombras, sino también un espacio donde podía ofrecer algo de luz, aunque fuera por un momento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi trabajo tenía un propósito más allá de mí mismo, un recordatorio de que, a pesar de todo el miedo,
Aún podía conectar con otros. Aún podía ser humano. Después de tantas noches marcadas por el misterio y pequeños momentos de conexión, llegó una experiencia que me obligó a enfrentar mi miedo de una manera que nunca imaginé. Fue una noche particularmente oscura, sin luna, con un cielo tan negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Había intentado mantenerme en rutas más transitadas, evitando los caminos solitarios que tanto temía. Pero esa noche, por una emergencia, tuve que tomar un atajo a través de una carretera conocida por su mala fama. Un lugar donde decían que muchos habían perdido la vida en accidentes inexplicables. Desde el momento en que entré en ese tramo, sentí una opresión en el pecho, como si el aire mismo me advirtiera que no debería estar ahí. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de las llantas contra el asfalto, y cada sombra parecía moverse en el borde de mi visión. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo serían unos minutos, que pronto estaría de vuelta en una zona segura. Pero entonces, sin previo aviso, el motor del taxi comenzó a fallar. Las luces parpadearon y finalmente se apagaron, dejándome en una oscuridad total. Me detuve en el borde del camino, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo, y traté de encender el auto una y otra vez, pero no respondía. El frío se coló dentro de la cabina, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche, y entonces lo escuché. Un murmullo, bajo al principio, como un eco distante, pero que se fue acercando, transformándose en palabras que no podía entender, como si alguien o algo estuviera susurrando justo detrás de mí. Miré por el retrovisor con manos temblorosas, y ahí estaba, una figura no definida, más bien una sombra densa con la forma vaga de una persona, pero sin rostro, sin detalles, solo una presencia que parecía absorber la poca luz que había. No podía moverme, no podía hablar, solo podía mirar mientras esa cosa parecía acercarse, como si quisiera cruzar el límite entre el asiento trasero y el mío. Pero esta vez algo dentro de mí se rompió, o quizás se fortaleció. No sé de dónde saqué el valor, pero grité con toda mi fuerza: «Déjame en paz, no te tengo miedo». Mi voz resonó en la cabina, temblorosa pero decidida, y por un momento todo se detuvo. El murmullo cesó, la figura pareció retroceder y sentí un alivio momentáneo, como si hubiera ganado una batalla. Pero entonces, con un estruendo que me hizo saltar, el motor del taxi volvió a la vida, las luces se encendieron de golpe y aceleré sin pensar, desesperado por salir de ahí. Mientras conducía, no me atreví a mirar atrás, pero podía sentir que algo seguía conmigo, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que había cruzado una línea al desafiarlo. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada, detuve el auto y me quedé ahí, jadeando, con las manos aferradas al volante, dándome cuenta de que había enfrentado mi miedo cara a cara, aunque no sabía si eso era una victoria o simplemente un respiro temporal. Esa noche entendí que no podía seguir huyendo. Si quería paz, tendría que encontrar una manera de convivir con lo inexplicable, o al menos de no dejar que me controlara. Después de esa noche en la que enfrenté mi miedo de frente, algo cambió dentro de mí. No diría que el terror desapareció por completo, ni que dejé de mirar por el retrovisor con cierta inquietud cada vez que tomaba una ruta oscura. Pero entendí que no podía seguir corriendo, que no podía dejar que esas presencias, fueran reales o no, controlaran mi vida. Decidí seguir trabajando como taxista nocturno, no porque no tuviera miedo, sino porque sentí que había un propósito en ello, algo que iba más allá de simplemente ganarme la vida. Cada experiencia, cada figura en la penumbra, cada susurro en el silencio, me había enseñado algo sobre mí mismo, mi fragilidad, mi culpa, pero también mi capacidad de seguir adelante, de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.
Con el tiempo, empecé a ver mi taxi no solo como un lugar de sombras, sino como un espacio donde las historias se cruzaban, donde podía ser testigo de lo humano y lo inexplicable, donde podía ofrecer un poco de consuelo o simplemente un oído atento, como aquella noche en que ayudé a una pasajera a llegar al hospital. Y aunque aún sentía escalofríos al pasar por ciertos caminos, también aprendí a hablar con esas presencias en mi mente, a decirles que no les deseaba mal, que solo quería seguir mi camino en paz. No sé si me escuchaban, pero de alguna manera los encuentros se volvieron menos frecuentes, como si hubiéramos llegado a un entendimiento silencioso. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que esas noches no solo me marcaron con miedo, sino que también me moldearon. Me enseñaron que el mundo es mucho más grande y misterioso de lo que podemos comprender, que hay cosas que no tienen explicación y que tal vez no la necesiten. Me enseñaron a valorar cada amanecer, cada rayo de sol que atraviesa la neblina después de un turno agotador, porque significa que sobreviví, que seguí adelante a pesar de todo. Y si algo me queda por decir, es esto: no tengas miedo de lo que no puedes ver o entender, pero tampoco lo ignores. A veces, lo que parece un monstruo en la oscuridad es solo un eco de algo que necesita ser escuchado, algo que busca paz tanto como tú. Mi taxi sigue siendo mi refugio y mi campo de batalla, un lugar donde he enfrentado mis peores pesadillas y mis momentos más humanos. Y mientras siga recorriendo estas calles, bajo la luz pálida de los faroles, llevaré conmigo estas historias, estos secretos que he compartido contigo, esperando que, al escucharlas, también encuentres un poco de valentía para enfrentar tus propios temores, para mirar a la oscuridad y decirle que no te rendirás, porque al final no se trata de vencer al miedo, sino de aprender a vivir con él, de encontrar tu propia luz en medio de la noche más larga.